Yo creo que nace de la nostalgia, ¿ya? Esto porque yo he visto cómo se perdió el sentido de comunidad en el sur, ese lugar súper cálido donde iba desde niño, y voy todavía, y con el tiempo fui viendo cómo se fue perdiendo la comunidad. Otro recuerdo que tengo, que para mí es muy claro, es que cuando yo iba de un abuelo al otro abuelo, así del abuelo materno, etcétera, o otro familiar, me iba por unos senderos que cruzaban el campo a traviesa, así. Nunca caminé por estos caminos, digamos, de vehículos, así. Me iba por el interior. Y eso implicaba un contacto con la naturaleza, veía ahí zorrillos, zorros, conejos, liebres, etcétera. Y ese era un viaje alucinante. Y ahora ya no existen eso. Incluso hasta peligroso irse a campo traviesa porque te pueden hasta disparar, ¿cachai? Una cosa bien absurda. Yo estuve hace poco en Panguipulli, que este proyecto está muy vinculado con Panguipulli. Ese lugar, por ejemplo, es una prueba clara de las cosas que desaparecieron después de la colonización, lo que produce otra nostalgia gigante. Por ejemplo, en el sur de Chile existía el jaguar, y hoy día, o sea, y eso lo ratifica la toponimia. Hay montones de lugares que tienen el nombre Nahuel, Nahuel Buta, etc. La selva de Nahuel Buta. Y ya no está, ¿cachai? Y no está el guanaco, y no está el choique, el ñandú, etc. Desaparecieron post-colonización por los grandes incendios, etc. Entonces todas esas cosas son de una nostalgia increíble y yo creo que de alguna manera como que expresé esa nostalgia en esta exposición. Por un lado, yo tenía antecedentes de Durero, que hace el rinoceronte sin haberlo visto nunca, nunca lo vio de hecho, y hace un dibujo increíble, y él lo hizo a partir de relatos. El primer relato que tengo, que eso también es muy bonito, es muy autobiográfico, es de mi abuela materna. En el lugar donde ella vivía había un arroyo que, no sé, en una parte tú pasabas y así estaba lleno de piedras, qué sé yo, pero un poco más allá se armaba un pozón que tenía como 1 metro de ancho y era muy hondo. Yo alguna vez fui a pescar ahí, salmones ahí en ese lugar, y mi abuela decía que por ahí había pasado el Camagüeto, y había hecho esa zanja y por ahí pasaba el río. Entonces, en muchos lugares te dicen que el Camagüeto hace paisaje, o sea, te dicen, hay lluvia y se derrumba un cerro, te dicen, ese fue el Camagüeto. Son relatos, en la mayoría de los casos, de cosas, hechos que sucedieron cuando ellos estaban caminando por el paisaje, por la naturaleza, y les sucede este asunto, se activa como este miedo atávico que viene en su gen mapuche, y eso obviamente que tiene un origen también de niño, porque desde niño recuerdo esas historias que contaban. Genera también, yo diría que genera una suerte de memoria oral también, porque hay varios mitos que, si bien es cierto pueden hablar de un hecho sobrenatural para ellos, también contextualizan el lugar. Mira, en primer lugar no me interesa, curiosamente te digo, no me interesa entregar ningún mensaje, así, ya. Es la persona la que tiene que leer esto, ya. Yo no le puedo, es más, yo entiendo la visita guiada y las hago porque creo que es interesante que el espectador sepa lo que yo leo de todo esto, ¿ya? Pero eso no es una verdad y no es esta obra, es lo que yo veo en esta obra. Entonces lo que sí me interesa es que la gente disfrute y cree sus propios relatos de este asunto, ¿ya? Por lo tanto, yo no espero nada porque no sé lo que va a pasar con lo que él va a leer de esto, ¿ya? Lo curioso de todo esto es que lo que sucede con cualquier
obra de arte del mundo, del género que sea, cine, literatura, teatro, lo que sea, que yo creo que esto es revolucionario, eso sí, que no es gratuito, que sirve de algo, digamos, pero que no es tangible.